Ahora sí, compañeros. Ahí está, solamente están dos compañeros, pero a ver, ya comenzaremos nomás. Ahí dice, justamente el día de ayer nos habíamos quedado en la tercera parte, estructura y organización funcional del Estado. En realidad tendría que decir territorial, está un poquito, vamos a arreglar acá. Ahí está, ese es el nombre en realidad. Los que están siguiéndome, como siempre les digo, vámonos al artículo. A ver, unos segundos les digo. Ya, a ver, vamos a ir revisando poco a poco. En realidad, la tercera parte en el artículo 269, como dice ahí, como menciona en el dibujito, para adelante. Todo lo que está adelante vamos a ir revisando, ¿ya? El día de ayer habíamos dicho, lo primero que se va a anotar del artículo 269 es la división territorial. Bolivia se divide, hemos dicho, en departamentos primeramente. Ahí está, ustedes ya saben cuáles son los departamentos de Bolivia. Está especificado ahí: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando. Eso ya fácilmente lo sabemos. Por si acaso está dividido en rojo, amarillo, verde para especificar un poquito, digamos, lo que vamos a ir viendo después en geografía. Las zonas geográficas en Bolivia y todo eso, ¿ya? Ahora, el segundo punto acerca de este mismo artículo 269 tiene que ver con las provincias. Saquen una captura si desean, anoten en su cuaderno. Ese es el número de provincias que tiene el territorio boliviano. 112 provincias en total. Ahí está, por si acaso en el examen podría ingresar ese tema, entonces vayan anotándose. Ahora, lo que sí les voy a pedir a continuación, compañeros, lo que están observando en las pantallas, es las provincias por cada uno de los departamentos. Les voy dando unos segunditos para que vayan observando cada una de las provincias, en realidad para que vayan sacándole una captura y vayan estudiando después posteriormente. Es mejor que lo copien en su cuaderno. Por si acaso les puedan preguntar sobre el nombre de algunas provincias de algún departamento. Una pregunta podría ser algo así quizás, ¿no? Estas son las provincias del departamento de Oruro, inciso A, inciso B, inciso C, y les pueden dar las respuestas ahí. Si uno no sabe acerca de las provincias, ya se equivoca en el examen. Entonces, por si acaso, ahí está. Son 20 provincias en el departamento de La Paz. Vayan tomando nota también del número exacto de cada una de las provincias. Ahí está. En el segundo caso, como les digo, les voy a ir dando algunos segunditos. Ahí están las provincias del departamento de Oruro, que al final simplemente son 16 provincias. 16 provincias en total. Sáquenle captura, no se olviden para nada. Ahí está. El siguiente departamento también tiene 16, al igual que Oruro, 16 provincias en total. Vámonos al siguiente, que es Cochabamba. En el caso de Cochabamba es muy interesante que también tiene 16 provincias, fíjense. El mismo número de provincias que en el caso de Oruro y en el anterior que hemos visto. En Cochabamba, Chapare, Ayopaya, Quillacollo, etcétera, son varias de las provincias que están ahí mencionadas en el mapa de Cochabamba. En el caso de Chuquisaca, lo propio, ahí están observando, solamente son 10 provincias que existen en Bolivia en total. En el caso de Chuquisaca,
Oropesa, Sudañez, Yamparaes, vayan sacándole captura también en este caso. 10 es la diferencia, los demás son 16 provincias, el de La Paz es 20, el de Chuquisaca 10, como estamos viendo. Ahí está. Sigamos avanzando también un poquito, ahí vemos las provincias de Tarija. En el caso de Tarija solamente hay 6 provincias. Ahí está, por si acaso ahí vayan sacando la captura también. En el caso de Pando, lo propio, solamente hay 6 provincias. Beni también lo propio, solamente hay 8 provincias en total. Sáquenle captura también. Ahí está Bacadíes, Yacuma, Mamoré, etcétera. Vámonos a Santa Cruz también. En el caso de Santa Cruz es casi parecido a Cochabamba, Oruro, etcétera. 15 provincias simplemente. Guarayos, Caballero, Guarnes, Germán Buch, etcétera. Ahí está. Espero que le hayan ido sacando capturas constantemente a todas estas provincias para ir estudiando. Listo, hasta ahí tendríamos que haber terminado entonces las provincias por departamentos y vámonos al caso de los municipios. En el caso de los municipios, sáquenle la captura, ahí está por departamento también. En el caso de Beni son 19 municipios, como pueden observar. En el caso de Chuquisaca, 29 municipios. Cochabamba tiene 48. La Paz es el que tiene más municipios, 87. Cuando hablamos de municipios, por si acaso estamos hablando de ciudades, estamos hablando de alcaldías, si quieren en otras palabras. Oruro también tiene 35, Pando 15. El siguiente departamento 41, 56 Santa Cruz y al final Tarija 11 municipios simplemente. Y finalmente vámonos a estos territorios. Los territorios de las culturas. Cada una de las culturas que hemos ido mencionando en el artículo 11 también tienen sus respectivos territorios. Para esto sí les voy a pedir que, si bien hay una imagen que estamos observando, no se nota claramente los nombres de cada uno, un poquito ampliándole tal vez, pero se va distorsionando la imagen. Ya entonces, por si acaso, vayan sacándole, por decir así, una captura de su celular, de la laptop que tengan, de su computadora, vayan buscando en el internet en realidad los territorios de las 36 culturas en Bolivia, y eso quiero que vayan estudiando cuáles son las culturas que están en cada uno de los departamentos en La Paz, cuáles son las culturas aymaras, sabemos que en Oruro y en Cochabamba mayoritariamente quechuas, lecos, mojeños, etcétera, en qué región del planeta, del país se encuentran. Listo, ahí está. Para cerrar simplemente el artículo 269, ¿qué es lo que hemos ido viendo? 4 partes del modo cómo es que se va a ir dividiendo Bolivia. Por una parte hemos dicho, se divide en departamentos, luego provincias, municipios y finalmente las culturas que aparece en cada una de las regiones en el país. Vámonos al siguiente artículo 272. Vayan anotándose también, les voy dictando un poco el artículo 272, no les voy a dictar el artículo, sino la explicación del artículo. Cada vez que nosotros hablamos de autonomías, tiene que ver con 3 características principales.
Nosotros sabemos que existen autonomía departamental, existen autonomías municipales y de las culturas también. Entonces, como están observando ahí en cada uno de los lugares en Bolivia. Pero ¿cómo es que se caracteriza? Vayan anotándose. La primera característica de las autonomías es esta: elección de sus autoridades. Elección de sus autoridades. Ahí está. Esa es la primera característica. Cualquier tipo de autonomía que estamos viendo en la pantalla, departamental, regional, municipal, tiene que tener esa característica, que los ciudadanos pueden elegir a su autoridad directamente. Número 2, vamos al segundo. Administración de sus recursos económicos. Administración de recursos económicos. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Simplemente que una vez elegido el gobierno, ya sea de las alcaldías, ya sea del departamento, simplemente tienen que administrar la economía. Es decir, cada una de las autoridades tiene que ir administrando la economía. Y tercer punto, último, tiene que ver con la creación de sus leyes. Creación de sus leyes. Ahí está. Esas son las tres características entonces de la autonomía. Les vuelvo a repetir. 1, elección de autoridades. Número 2, administración de los recursos económicos. Y tercero, creación de leyes. Y si nos damos cuenta, constantemente hay esto en todos los municipios, en las autonomías departamentales igual. El gobernador, por ejemplo, el 7 de marzo vamos a ir a votar y vamos a elegir gobernadores, alcaldes y demás. ¿Qué es lo que estamos viendo? Siempre el nombrecito de autonómico. Por ejemplo, aquí en la ciudad del Alto se dice Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Supongo que lo mismo tiene que ver en diferentes ciudades, en Tarija, en Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, etc. Entonces, esas tres características se desarrollan. 1, elegimos autoridad. Número 2, que se van a ir administrando la economía. Y tercero y último, van a ir creando leyes constantemente. Veamos esta última imagen que tiene que ver con la división, por decir así, de el gobierno en Bolivia. Tiene que ver con cada una de las autonomías que ya hemos mostrado ahí en la anterior imagen: autonomía departamental, regional, etcétera. Aquí simplemente está mostrando, 1, Bolivia a nivel nacional. ¿Cuál es la ley más importante? Ahí se los he colocado en siglas simplemente CPE. ¿Qué está diciendo? Constitución Política del Estado. Esa es la ley principal en Bolivia a nivel nacional. El líder absoluto, por decir así, el representante absoluto de Bolivia va a ser un presidente. Y les estoy colocando ahí al ladito con cuántos años uno puede ser presidente. 30 años. Y el presidente va a ir trabajando constantemente con la Asamblea Legislativa. Ya hemos especificado este tema antes. ¿Qué es la Asamblea Legislativa? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y estos pueden llegar a ser diputados o senadores a partir de los 18 años de edad. Ahí está, por si acaso eso está aclarado ahí en el primer cuadrito. Sáquenle la capturita correspondiente. En el segundo caso, la autonomía departamental, ¿qué es lo que está diciendo? Les voy explicando. La ley más importante de todo el departamento se llama estatutos autonómicos. En los diferentes departamentos eso es lo que se ha desarrollado como ley más importante. Número 2, el personaje principal, por decir así, la cabeza del departamento va a ser el gobernador, o llamado también prefecto.
El prefecto o gobernador puede ser o llegar a ser como prefecto a partir de los 25 años de edad. ¿Y con quién va a trabajar el gobernador? Con los asambleístas departamentales. No son diputados, no son senadores. El nombre que tiene son asambleístas del departamento. Y lo mismo tiene que ver con, como hemos dicho, a partir de los 18 años pueden ser candidatos a la asamblea departamental. Y eso es lo que vamos a elegir justamente el 7 de marzo. Tercero, la autonomía regional. No tiene una ley directa, por decir así, pero lo más interesante es que sí existen estas autonomías y la autoridad llamada es autoridad regional. Ese es el nombre que tiene. Y como pueden observar, 21 años de edad. A partir de 21 años, uno puede llegar a ser autoridad regional. Si no me equivoco, en el Gran Chaco, por ejemplo, allá en la región sur, más o menos suroriental del país, ahí está ubicado una de las regiones a nivel nacional. ¿Qué más dice? También existe una asamblea regional, es decir, igualito que la Asamblea Legislativa Plurinacional en Bolivia, diputados, senadores, igualito tiene el departamento, una pequeña asamblea, y lo mismo tiene la región, una pequeña asamblea, y ellos pueden llegar a ser asambleístas a partir de los 18 años. En el caso de la autonomía municipal, para cerrar, ahí dice, la ley más importante se va a llamar cartas orgánicas. La cabeza de toda la autoridad principal del municipio va a ser el alcalde, o llamado también alcaldesa, si es que es el caso, ¿no ve? ¿A partir de cuántos años? 21 años de edad también ya uno puede llegar a ser alcalde. ¿Y con quiénes trabaja el alcalde? Nuevamente con los concejales. Es un grupo, al igual que una pequeña, mínima, por decir así, asamblea. Una pequeña asamblea de la ciudad y ellos pueden llegar a ser asambleístas o en este caso concejales a partir de los 18 años de edad también. Listo, ahí está. Entonces, esos son los datos más importantes por si acaso, para que los revisen en casa. Anótense estos artículos que les voy mencionando. Artículo 285. Artículo 285. Ahí está especificado justamente con cuántos años uno puede llegar a ser gobernador, alcalde, etcétera. Por si acaso, para que los revisen, para que no tengan dudas. Y el otro artículo que quiero que los revisen también es el artículo 287. 287. Ahí está, compañeros. Entonces, por si acaso, la aclaración. Ya, vamos a pasar ahora a la cuarta parte de la Constitución, que es bien sencilla en realidad de ir revisando. A ver, un momentito me dan, compañeros. Ya, vamos a la cuarta parte, que tiene que ver con el artículo número 306. 306 para adelante, en realidad, dice cuarta parte. A ver, un momentito me dan, compañeros, perdón.
Ahora sí, ahí está, cuarta parte, vamos viendo el título primero, como les iba diciendo, que tiene que ver con el Estado y la economía. Algunos de los artículos importantes que vamos a ir desarrollando lo están viendo en la primera parte, ahí justamente donde dice título Estado y economía, en la parte inferior, artículo 306, parágrafo 2, artículo 312, 319, etcétera. Vayan sacándole una captura y vayan apuntando lo que vamos a ir viendo de estos artículos. Vamos primeramente al artículo 306. En el primer caso del parágrafo número 2 del 306 dice, la economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Ahí está. Anótense, compañeros, hay 4 formas de economía aquí en Bolivia. La primera se llama comunitaria, y ustedes ya saben a qué me refiero. Las culturas, el área rural donde vivimos, o donde se viven muchas personas en realidad, ellos tienen ese tipo de economía. Ya les había dicho en algún momento, si no existe, por ejemplo, el caso de dinero, de flujo de dinero, intercambio de dineros, etcétera, ¿qué es lo que sucede en el área rural? Simplemente trueque. Se cambia un producto por otro producto. Y ese es un tipo de economía que en Bolivia existe. Ahí está en la Constitución, lo aclara. Segundo, dice economía estatal. Anótense también. Cuando dice economía estatal, se hace referencia directamente a las empresas del país. Es decir, YPFB, Entel, ENDE, si es que va a desarrollarse, por decir, cómo se está pensando el litio, también va a haber seguramente una empresa específica acerca del litio. Entonces, ahí está, esas son las empresas y están administradas directamente por el Estado. Ya no se olviden, entonces, hay 2 tipos de economía ahora, la comunitaria hemos dicho, la estatal, administración del Estado. La tercera, la privada. El tipo de economía privada tiene que ver con empresas que pertenecen a una persona específica o a unas personas específicas. Por ejemplo, Tigo o por ejemplo Viva. Son empresas que no son propiedad del Estado, que el Estado no lo administra, sí le da reglas de funcionamiento, pero no lo va a administrar. ¿Por qué? Porque le pertenecen a alguien, ya sea aquí en Bolivia o ya sea desde el extranjero, pero le pertenece a alguien. A eso se le llama empresas privadas. También podrían ser empresas de mayor tamaño o de menor tamaño. El aceite rico, por ejemplo, el ingenio azucarero en Guavirá, qué sé yo, cualquier empresa que nosotros conozcamos si está en nuestra mente, esas son empresas privadas. Ahí está el tercer tipo de economía que existe aquí en Bolivia entonces. Vamos con el cuarto tipo de economía, social cooperativa. La social cooperativa hace un poquito más referencia a las minerías. La idea, por lo menos, de social cooperativa nos hace entender que al mismo tiempo de que son privadas, porque en realidad las minerías cooperativistas son privadas, le pertenece a un grupo de personas, eh, ellos invierten, sacan su dinero, colocan capital, pero lo interesante de esto es que al mismo tiempo van pagando impuestos al Estado boliviano. Por eso es que se llama social. Es una especie de ayuda, por decir así, al Estado. ¿Listo? ¿Qué más dice? Vámonos al artículo siguiente, artículo 312, parágrafo 1. Dice, toda actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica del país. No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía económica del Estado. Entonces, ¿qué está especificando en este artículo? Simplemente el principal punto, que toda la actividad económica que hemos visto, estos 4 tipos de economía, tiene que estar
a favor, por decir así, de apoyar al fortalecimiento, como dice, es decir, fortalecer la economía del Estado boliviano. No tiene que ver solamente con que una persona tenga más dinero, por decir así, por eso es que está aclarando ahí la acumulación privada. Mm, Está quebrando, por decir así, con un poquito con la lógica del capitalismo, por si acaso. Ahí el capitalismo, ¿qué es lo que dice? Yo gano, tengo que ganar más y más y más, y por eso es que aparece la competencia. No me interesa el resto, sino que yo debo ganar más. Pero en este caso lo que está especificando es que en realidad tiene que fortalecerse tanto para el Estado boliviano, para el país entero, que en algún caso cualquier trabajo que se desarrolle, sea de forma individual, siempre va a favorecer al país, al resto del país. Vámonos al artículo 319. Habla de la industrialización, ahí se los voy detallando también. Dice, la industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, dice, y sus territorios. La articulación de la explotación de los recursos naturales con el aparato productivo interno será prioritaria en las políticas económicas del Estado. Ahí está, casi tiene el mismo sentido que el anterior. Tiene que favorecer siempre al Estado boliviano. Pero en este caso, el punto clave dice, la industrialización es posible aquí en Bolivia siempre y cuando se cuide también el medio ambiente. Esto ya lo habíamos detallado cuando hemos visto el tema de los deberes, de las 16 obligaciones de los bolivianos. Hemos dicho, al mismo tiempo, hay recursos económicos, se los puede industrializar, se los puede explotar estos recursos siempre y cuando se cuide el medio ambiente. Listo, ahí está. 321, vámonos al 321. Es bien sencillo este 321, dice simplemente la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. ¿De qué está hablando? Simplemente de el monto de dinero que se va a gastar por parte del Estado boliviano, ya sea en el gobierno nacional, ya sea en el gobierno departamental, ya sea en el municipal, en el regional, en cualquier sector, incluso podríamos decir en el sector salud, sector educación, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, tenemos un monto de dinero y este monto de dinero se le va a pedir, fíjense, a la Asamblea Legislativa, a los diputados senadores se les va a pedir cuánto monto se necesita para poder desarrollarse, por decir, poder desarrollar las obras que uno quiere en un año entero. Los diputados senadores aprueban cuánto van a tener y ese es el monto de dinero que tienen que ir administrando las diferentes entidades, ya sean, como les digo, alcaldías, gobernaciones, ministerios, etc. 326. Vamos a leer un poquito, ahí dice también, el Estado a través del órgano ejecutivo determinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país en coordinación con el Banco Central de Bolivia. Ahí está la imagen del Banco Central, no sé si toditos son, los compañeros son de La Paz, pero por si acaso ahí está la imagen del Banco Central aquí en La Paz. Y lo que especifica simplemente es que el monto de dinero, por decir así, que va a costar el dólar boliviano, el dólar norteamericano, tiene que ver con el presidente de Bolivia, es decir, el órgano ejecutivo. Directamente se hace una reunión entre presidente y el presidente del Banco Central. Podrían estar ahí el ministro de Economía, los viceministros, etcétera, pero principalmente es presidente y presidente del Banco Central. Ambos coordinan, hacen una reunión y fijan el precio del dólar. Hace tiempo se desarrolló eso y se ha ido congelando un poco el precio del dólar. ¿Para qué? Para que vaya subiendo también el valor del boliviano. Eso los economistas lo saben mejor, pero
ese dato es el único que se tiene por lo menos. Mientras el dólar no va subiendo, entonces se va manteniendo el poder, por decir así, del boliviano. Listo. Vámonos con el artículo 330. Artículo 330. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. Una primera aclaración. Cuando hablamos de financiero, simplemente estamos hablando de el monto de dinero que una persona tiene, pero en una cuenta corriente, en una cuenta de ahorros, etcétera. Ese es el monto que se tiene. Si se dan cuenta, si en algún momento ustedes tienen una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, ¿qué es lo que sucede? Simplemente nosotros depositamos, qué sé yo, 200 bolivianos, 300, 1000 bolivianos, pero el banco, ¿qué es lo que nos va a entregar? Simplemente un pequeño papelito con cifras. Es decir, un pequeño papel que no tiene valor en realidad, pero que está anotado que tenemos 200 bolivianos en dicho banco. Entonces, a eso se le llama financiero. Simplemente manejamos puro datos, ¿ya? ¿Y qué es lo que está diciendo? Que el Estado va a regular todo eso. No lo va a hacer el banco, lo va a hacer el Estado boliviano. Va a dar las reglas de funcionamiento, dice que tiene que tener igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución, etcétera. Todos esos son valores en realidad que se tienen sobre este tema de la política financiera. Vámonos al 334, que también es un poquito interesante, por si acaso ahí. Artículo 334, ¿qué es lo que dice? En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará estos 4 puntos. Los que me están siguiendo con Constitución ya saben a qué me refiero. Dice, va a apoyar el Estado boliviano a los productores, a los pequeños productores, en este caso artesanos también, microempresas se podría decir, empresas medianas, al sector gremial, ahí está, a diferentes sectores pequeños, por decir, no son empresas gigantescas, no son empresas grandes, son desde medianas empresas para abajo, por decir así. A estos el Estado los va a ir cuidando constantemente y los va a ir ayudando, les va a ir ayudando. Un detalle, por ejemplo, de producción agrícola, no me acuerdo si era el año 2007, 2009, en el gobierno del expresidente Evo Morales, en algún caso se ha entregado un monto de dinero. Por ejemplo, digamos que les habían entregado unos 10,000 bolivianos, imagínense. El banco a veces presta 10,000 bolivianos, pero el interés es muy grande. A veces 10,000 bolivianos tienen que entregar y aparte el interés tienen que pagarlo. A veces asciende el interés a 2,000, 3,000 seguramente, etcétera. Pero a diferencia, el gobierno central, ¿qué es lo que había hecho? Y tiene que ver con este artículo. Dice que el gobierno había entregado más o menos, imagínense, 10,000 bolivianos, pero los productores no tenían que devolver nada del interés, es decir, no tenían que pagar ningún interés, solamente devolver el monto que se había prestado, a 0% de interés. ¿Qué es lo que el gobierno les había dicho a los productores? Lo único que queremos de este préstamo es que ustedes produzcan más alimento y nada más. No nos interesa que paguen un monto de interés ni nada, sino solamente más producción para Bolivia. Es una forma entonces de respaldar, como les digo, a las pequeñas empresas, artesanos y demás. El último artículo tiene que ver con el 340 y en el 340 dice las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales, municipales e indígena originaria y campesinas. Ahí está.
el modo como es que divide el Estado boliviano el dinero entre toditos estos. A nivel nacional se va a dividir, como ya les he dicho, en sectores de la salud, economía, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, etcétera. Pero también ese monto de dinero también se lo va a distribuir a los departamentos. Cada uno de los departamentos va a tener un monto de dinero. En el caso de los municipios, lo propio. Las alcaldías van a ser beneficiadas con un monto de dinero que el Estado boliviano, el gobierno central, le va a entregar a cada una de las alcaldías. Y lo mismo tiene que ver con las culturas aquí en Bolivia. Se les entrega un monto de dinero y con ellos que van a ir desarrollando sus proyectos, por decir así. Ahí está. Vayan sacándole capturita a este título número 2. No vamos a explicarlo en detalle porque en realidad lo único que nos interesa es mencionar los recursos naturales que están contemplados en la Constitución Política del Estado. Estos recursos naturales, como pueden observar, son medio ambiente. Desde medio ambiente, recursos naturales. Dentro de recursos naturales están específicamente hidrocarburos. Ustedes ya saben a qué me refiero con hidrocarburos. Gas, petróleo, etcétera. Minería y metalurgia. Recursos hídricos. No se van a olvidar, cuando decimos hídrico tiene que ver con el agua. Energía. Ahí está. Dentro de energía podría estar el tema de el litio, por ejemplo. Podría estar de la energía nuclear también de la cual se habla, la energía eólica, del viento, la energía solar, etcétera. Electricidad también podría entrar ahí. Biodiversidad. Igual lo propio tiene que ver con lo que está ahí. Ahí está. Y también en el caso de